Hace mucho tiempo en este canal había un video en el que abordaba de una manera bastante extraña la obra capital de Mary Shelley, Frankenstein, haciendo una interpretación ética del protagonista tomando en cuenta el prólogo a la ideología alemana de Karl Marx y Engels. Hoy por suerte ese video se encuentra sepultado en el olvido y nunca más verá la luz del día. En esta ocasión simplemente haremos un repaso a la historia del Dr. Victor Frankenstein y el demonio que crea para dar algunos puntos de vista respecto al ocultismo y la ética que hay retratada en los personajes. La magna obra de Mary Shelley está inscrita en el movimiento de la literatura gótica junto con otras célebres como por ejemplo El vampiro de su amigo John William Polidori. La manera en la que Mary dio a luz a este tremendo monstruo es una historia tan curiosa como la trama del propio libro, pues es resultado de un juego en el que participó con otras grandes mentes literarias del mundo anglosajón, como lo fueron su propio esposo Percy Shelley, John William Polidori ya mencionado y Lord Byron. Juego que se dio en la controversial y famosísima visita de los amigos a Villa Diodati, que entre otras curiosidades está que se encargaron ellos mismos en ocultar qué es lo que realmente había pasado en ese viaje. Sobre todo, parece al menos, porque se ha descubierto después que más que una tranquila y amena salida de amigos literatos, fue escenario de desenfrenos sexuales, pleitos y aventuras de todo tipo dignas de mentes tan extrañas como las suyas. La historia de Frankenstein es tan significativa en la cultura popular que parece que no necesita presentación ni mucho menos explicación, pero la realidad es que muchas de las obras cinematográficas que hicieron escuela al llevar a la gran pantalla la obra de Mary Shelley, como suele pasar con las grandes obras literarias, apenas si le llegan a los talones en su entramado filosófico e ideológico que subyace en la obra original. Victor Frankenstein es un joven que, como pasa con el Dr. Fausto, tiene una mente brillante y una muy grande afinidad para las ciencias ocultas. Por pura casualidad, en algún momento de su vida temprana, que corre a cargo de padres ilustrados, da con las obras de alquimistas y filósofos de tradiciones que para entonces ya están completamente superadas. Pero es en un arranque de orgullo que cuando su padre le dice que no pierda el tiempo con esas lecturas, que el joven Víctor decide aplicarse con más vehemencia a sus estudios, fascinado por todos los grandes secretos y enigmas que los sabios intentaban descifrar y descubrir, pero sobre todo respecto al fundamento de la vida, la capacidad de traer a la vida algo nuevo, en definitiva la capacidad creadora de tintes divinos. Gracias a las circunstancias que vivió y que le tocaron en cuestión de comodidad social, el joven Víctor tiene la posibilidad de poder estudiar en una universidad extranjera, por lo que decide, motivado por sus estudios en ciencias sagradas, alquimia y filosofía, dedicar su vida al estudio de la filosofía natural, específicamente la rama que hoy es la química. La gran ambición del Dr. Victor Frankenstein es poder dar con la piedra filosofal, poder dar vida y así aportar algo al mundo que lo rodea, pero se encuentra con que el mundo moderno en el que vive no solo la filosofía que leyó ya estaba superada, tal cual le había advertido su padre, sino que incluso el hecho de haberse abocado a su estudio con todos los avances que ya había, le amerita la burla de uno de sus profesores, quien le dice que a consecuencia de todo el tiempo que perdió, debe comenzar sus estudios de nuevo, desde cero, como si no hubiera estudiado nunca. No obstante, Víctor, con todo el orgullo y ambición que tenía, no abandona las antiguas artes filosóficas, sino que se propone llegar lejos en la nueva filosofía natural y llevar a cabo la proeza de lograr lo que sus maestros veían como ya una pura fantasía de una ciencia en pañales. Es en este punto en el que Víctor es desbordado por su pasión, por el orgullo y sus ambiciones, que podemos hacer una comparativa con algunos otros personajes literarios, pues como se sabrá, esta ceguera que tiene por el ardor de sus inclinaciones es lo que lo lleva a crear a la criatura que él mismo llamará demonio a lo largo de toda su novela. Para empezar, pareciera que Víctor comete la misma equivocación que un Dr. Fausto al ser conducido por el orgullo y la sed de conocimiento hasta artes abominables, de las cuales el producto será su perdición en el caso de Fausto, con el pacto demoníaco, y en el de Víctor, la creación del demonio que destruirá su vida desde dentro. Víctor sufre un frenesí que lo ciega por completo, no descansa ni come bien por trabajar con todas sus fuerzas en lograr conocer el principio de la vida y poder así tener la gloria que tanto soñó, gloria científica y personal al saberse superior a todo lo que lo rodea intelectualmente. Será hasta que vea a su creación volverse contra él que se dará cuenta de que estaba completamente cegado y loco.
De por sí, a lo largo de la novela, Víctor Frankenstein tiene ataques de todo tipo en que sus emociones lo controlan por completo, desde su furor orgulloso, que es la trama medular de la novela, hasta ataques de risa que son la semilla de las representaciones cinematográficas que lo revelan como un científico completamente loco. Víctor, en sus esfuerzos de lograr su cometido, roba partes de cadáveres para darles vida. Una noche fatal, cuando ya hubo ensamblado todo lo necesario, logra infundir vida por un método galvánico, si se puede decirlo así, y crea un ser vivo nuevo. En el prólogo a la novela, escrito por la propia Mary Shelley, menciona que en la noche en que se propuso escribir la historia, tuvo un sueño donde un estudiante había creado una aberración, lo cual le dio la idea de la novela. Cuando describe el sueño, lo hace de la siguiente forma: el éxito aterraría al propio artista, huiría horrorizado de su propia obra, confiaría en que, abandonada a sí misma, se apagaría la leve chispa de la vida que había infundido. En que este ser había recibido tan imperfecta animación se resolvería en materia inerte, y así pudo dormir en la creencia de que el silencio de la tumba extinguiría para siempre la existencia efímera del horrendo cadáver al que había juzgado cuna de la vida. El estudiante está dormido, pero se despierta, abre los ojos, mira y descubre al horrible ser junto a la cama. Ha apartado las cortinas y le mira con sus ojos amarillentos, aguanosos pero pensativos. Tal cual lo soñó Mary, el doctor Víctor Frankenstein entra en razón en el momento exacto en que su creación cobra vida, dándose cuenta de que lo que ha perpetrado es un crimen contra la naturaleza y contra Dios, por lo que hace lo propio del sueño de Mary y abandona al demonio a su suerte en la habitación donde nació, pensando en que acaso no viviría demasiado y al día siguiente ya no lo encontraría, pero pasa lo contrario. El demonio, sin saber qué hacer, escapa de la habitación totalmente aturdido y descontrolado, y Víctor cobardemente se alivia de ya no encontrarlo en la mañana. En este punto es donde radica el complejo ético de la novela de Frankenstein, o al menos uno de ellos, pues el doctor huye del problema que ha provocado en lugar de enfrentarlo, lo cual resulta en su perdición, a pesar de que se arrepiente de su crimen. Lo que hace que es esperar a que sea problema de todos menos de él, y resulta que, al contrario, el demonio que crea Víctor se transforma en la causa de que pierda absolutamente todo lo que ama. Pienso que la mayoría de los lectores de Frankenstein coinciden en tener un sentimiento de compasión con el demonio, que, si bien es llamado así, al principio es más bien un vivo retrato gótico del hombre primigenio, de un Adán desterrado del paraíso que tiene que aprender por sí solo cuál es su propósito en la vida. Y así lo cuenta el propio demonio, que a pesar de tener la fama popular de ser una especie de zombie gigante, en realidad resulta un hombre de suma inteligencia. El demonio de Víctor se educa a sí mismo en todo lo que se le presenta, llegando a dominar el francés para intentar comunicarse y aprender de la historia de la humanidad con una profundidad digna de un universitario de su tiempo. Lee como leyeron Mary, Percy, Byron y Polidori a Milton con su Paraíso Perdido, de lo que el demonio dice que se identificó con el carácter de Satán. Lee a Plutarco, del que aprende los ideales de la virtud, por ejemplo, y a pesar de todo tiene el impedimento de su aspecto, lo que le causa no poder acercarse a los humanos por más que quiera y aunque tuviese benévolas intenciones. El complejo del demonio es que su propia existencia horrible y su origen antinatural lo alejan de la civilización, lo cual lo llena de odio, por lo que decide vengarse de la única persona culpable, su propio creador. Así se propone atormentar a Víctor hasta que éste le rinda cuentas, pues como su creador, según el demonio, Víctor tiene el deber de darle un propósito a su existencia. Llega entonces a verse cara a cara con Frankenstein y le exige que le cree una pareja, otra abominación como él, para que pueda vivir en paz y con amor alejado de todos los humanos que lo rechazan. Pero Víctor, que en principio se niega, luego recapacita y decide conceder al demonio su deseo, por lo que empieza la empresa, más que nada por miedo a que el demonio destruya más su vida de lo que ya ha hecho. Pues el momento en que criatura y creador se confrontan, el demonio ya había acabado con la vida del pequeño hermano de Víctor y una de las amigas más cercanas de su familia. Completamente desquiciado por el trabajo que tiene encargado, a saber volver a perpetrar el horrible crimen de jugar a ser Dios, Víctor vive episodio tras episodio de pura y completa locura. Al final decide no cumplir con la exigencia del demonio y en represalias este asesina a su mejor amigo y luego a su amada. Adán, al serle negado su deseo de tener a su Eva, decide hacer miserable a su Dios.
La novela culmina con la muerte de toda la familia de Víctor a manos de su propia creación, revelando su crimen uno contra sí mismo y su estirpe. Solo el demonio parará su camino de destrucción cuando por fin ve muerto a Frankenstein a causa de la fatiga que le creó, tanto física como espiritual y mentalmente. Esta obra de Mary Shelley es una de las más extensas en el sentido de los temas que se tratan tanto en la superficie como en el fondo, pero el sentido original de este video es mostrar cómo en el sentido ético, Víctor Frankenstein retrata la falta de comunicación consigo mismo en forma de no haber enfrentado el problema que él mismo se causó, haciéndolo escalar hasta la perdición, no solo de él, sino de toda su familia.